Está con nosotros vía Zoom el doctor Silvio Guerra para hablar sobre el nuevo juicio al expresidente Ricardo Martinelli. Abogado, qué gusto que pueda acompañarnos. Bienvenido a Next Noticias. Un nuevo juicio al expresidente. El análisis que puede hacer usted sobre este tema. Bienvenido. Bueno, gracias amigo Adair, amables televidentes. Como siempre, procurando emitir criterios apegados al texto de la Constitución, apegados a los textos legales, no buscándole la quinta pata al gato, como se dice en el argot popular muy coloquial de nosotros los panameños. Y empiezo por señalarte lo siguiente, Adair. Cuando el Tribunal Superior del Sistema Acusatorio conoció del respectivo recurso de anulación y de la sentencia que había absuelto por el Tribunal de Juicio o por parte del Tribunal de Juicio al exmandatario, recuerdo que hubo muchas opiniones, criterios encontrados, pero entre otros distinguidos colegas penalistas, procesalistas del derecho que tiene que ver con los juzgamientos penales, conocido como el derecho procesal penal, me atreví a señalar que la norma panameña que inspira el recurso de anulación de una sentencia había sido mal integrada al sistema acusatorio. Decía el doctor César A. Quintero, quien fue profesor de no pocas generaciones de abogados que hoy día el que no circa los 60, por ahí anda de cerca, y el que no 70, 75 años. Decía el doctor Quintero que el que copia mal. Resulta ser que en la legislación chilena, el Código Procesal Penal de Chile, cuando empieza a discutirse esa propuesta del recurso de anulación, en los debates y en los anales de discusión de ese recurso, se decía de manera literal y enfática que se trataba de un recurso que solamente podía interponer o asistirse de ese recurso, obviamente que el acusado que había sido declarado culpable por parte del Tribunal de Juicio. En Panamá, ¿qué hicimos? Si bien es cierto, yo fui miembro de la comisión codificadora, es decir, la que hizo tanto el Código Penal, los proyectos del Código Penal y Procesal Penal, y me tocó presidir la respectiva subcomisión de Procesal Penal, yo quiero decirle que al final de cuentas esos proyectos en el seno de la Asamblea Legislativa, no pocas de sus normas fueron variadas y aquí empezaron a traer a los denominados consultores internacionales, respetando la academia de esos consultores, respetando sus conocimientos. Sin embargo, se cometió una gran, a mi modo de verlo, una gran patraña. Se dijo que el recurso de anulación podía interponerlo tanto el acusado como la víctima, es decir, los querellantes. Entonces, de esta manera se denaturalizaba. ¿Por qué? Porque la norma constitucional prescribe. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por los mismos hechos, por la misma imputación. Entonces, cuando usted encuentra que el exmandatario fue declarado no culpable por parte del Tribunal de Juicio, que se conoce como el juez natural que conoció el juicio, que practicó las pruebas, que escuchó a los testigos, observó a los peritos, analizó las respuestas de los testigos, confrontó peritos, testigos y documentos y llega a la conclusión, en una sentencia que tengo entendido está por encima de las 100 páginas, prácticamente un libro de derecho procesal penal, de que no podía declarar culpable al exmandatario. Entonces, los querellantes, llámense acusadores, para que el pueblo entienda, dice, bueno, vamos a presentar una anulación. E inmediatamente lo que surge a la mente de la inteligencia de los juristas es, ¿y qué sucedió con la prescripción de rango constitucional del non bis in idem
latinazgo que significa prohibición del doble juzgamiento. Entonces, no solamente el doble juzgamiento, aquí viene una cuestión que se llama la certeza del derecho y el principio de la seguridad jurídica que emana de fallos y sentencias de los tribunales. Imagínense, usted me pregunta, el nuevo juicio. La pregunta es, ¿será realmente un nuevo juicio? Cuando usted habla de la palabra nuevo juicio, usted está hablando prácticamente de algo que es novedoso. Nuevos elementos subjetivos, es decir, nuevos elementos personales, nuevos elementos probatorios, nuevos elementos relativos a hechos en sí. Entonces, no es cierto que haya un nuevo juicio. Empecemos por aclarar ese concepto pervertido de nuevo juicio. No es un nuevo juicio. Es la repetición inconstitucional, violatoria de garantías consagradas en el Pacto de Derechos Humanos, llamado como la Convención de San José de Costa Rica, que prescribe el non bis in idem, como lo prescribe la Constitución panameña. Entonces, repito esto de nuevo juicio, mi querido periodista, vamos a ponerlo ahí entre comillas, porque no es cierto. Pero veamos entonces la realidad que habrá de enfrentar el exmandatario y habrá de enfrentar sus abogados. Van a enfrentar los mismos testigos que desfilaron en el juicio anterior. Los mismos peritos. Serán evacuados y analizados los mismos documentos. Nada va a variar. La pregunta es, si esto fue así, ¿cuál es la lógica de un nuevo juzgamiento en donde el acusado resultó ser declarado no culpable? Decía mi maestro rosarino, el doctor Adolfo Alvarado de Belloso, y esto es importante que yo lo diga aquí. Mire, cuando aquí existía y aún existe lo que queda de remanente del viejo sistema inquisitivo, en donde los jueces decían, le ordeno al fiscal ampliar las investigaciones. Entonces, decía el maestro Alvarado Belloso, si un juez tiene una investigación y esa investigación no es suficiente, que no arroja elementos para determinar participación criminal o la responsabilidad penal del acusado, ¿por qué el juez ordena la ampliación? Decía Alvarado Belloso, la ampliación es para que el fiscal se fortalezca y venga, ¿qué? Palabra más, palabra menos, dicho panameño, a hundir al acusado. Lo mismo pasa acá. ¿Usted cree que si ya se analizó cada medio probatorio, sea testigo, sea perito, sea prueba documental, cualquiera? Ahora vamos a llegar a la premisa entonces de que los integrantes del tribunal de juicio van a llegar a otra conclusión. Entonces, aquí hay una ilogicidad que trasunta por una lectura de inconstitucionalidad y toca a la Corte, que ya tiene unas acciones constitucionales, tengo entendido, por parte de abogados, delimitar este concepto, señor periodista. Tiene usted la próxima pregunta, si a bien tiene. Doctor, el expresidente Martinelli, desde inicios de este caso, pues también advirtió la falta de una imputación. En este momento también lo que usted advierte de un posible doble juzgamiento, de una violación a la Carta Magna, a la Constitución de nuestro país. Todo lo que ocurrió durante esos actos de audiencias con testigos, pues que el mismo tribunal declaró como dudosos sus testimonios. El tema también de las pruebas o manipulación de esas pruebas. ¿A quién le toca corregir este error? Mira, estamos hablando de una cuestión que en derecho procesal, conforme al sistema acusatorio panameño, denomínanse nulidades de carácter sustancial o nulidades constitucionales. Son nulidades constitucionales aquellas actuaciones que en el curso de un procedimiento, de una investigación o de un proceso, pugnan, violentan las normas de la Constitución Nacional.
Y todo esto tiene que ver con un concepto del cual mucho se habla, poco se aplica y poco se sabe, a excepción de algunos muy ilustres procesalistas del seno patrio, como es el doctor Arturo Hoyos, 2 veces presidente de la Corte Suprema de Justicia, que tiene una obra tipo monografía, pero no por ser monografía no menos enjundiosa, sobre el debido proceso. El debido proceso está reconocido hoy por hoy en la jurisprudencia interpretativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho humano, mi querido periodista. Entonces, la Corte tiene que hacer lectura de todo esto. Obviamente que si los abogados van a alegar nulidades frente al tribunal de juicio que se habrá de integrar para la repetición del juicio, no para el nuevo juicio, los jueces van a decir que ya esas etapas procesales fueron superadas. Entonces será cuestión de las respectivas acciones, tipo amparos de garantías, básicamente, que se gesten a nivel de las instancias que deban por ley conocer, verbigracia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, estos temas de que no hubo imputación, yo pienso que son escenarios que, aunque no fueron superados con el juicio del que resultó no culpable, al menos sí se vieron superados por lo que el tribunal de juicio arribó, que los elementos de prueba indicaban que no se había cometido el delito por el cual el exmandatario Martinelli había sido juzgado. Y con esto quiero señalarte algo adicional. Algo adicional en el sentido de que cuando tú estás frente a un tribunal de juicio integrado por 3 jueces, de los cuales uno preside, tú no esperas otra cosa que cada testimonio y cada perito, cada documento que desfila para su análisis de axiología probatoria, es decir, de valoración probatoria, sea efectivamente valorado por quienes integran un tribunal de juicio. Yo me tomé el trabajo de leer la sentencia del tribunal de juicio que lo declara no culpable. Y déjeme decirle, no soy de regalar gratuitamente flores, ni rindo flores por hipocresía, ni por jactancia. Por el contrario, mérito al que lo tiene. Debo decir que esa sentencia fue un homenaje y un culto al derecho constitucional, al derecho penal, al derecho procesal penal. Y viene algo importante, algo muy importante. Y es que se está hablando de repetir un juicio en donde, hasta donde yo he analizado, el hecho ya está prescrito, señor Adair. El hecho por el que se le va a sentar repetidamente en el banquillo del acusado, ese hecho está prescrito. Harto prescrito. Entonces yo no sé de qué estamos hablando, si es que aquí estamos atravesando una especie de malformación de las instituciones jurídicas del proceso panameño, o qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero agradezco la consulta o la entrevista periodística que usted me hace, pero quiero concluirle, si usted tiene a bien, con lo siguiente. Mire, el debido proceso es algo que se le viene también violando también al panameño de a pie, también al panameño de la calle, al hijo de la cocinera. Entonces, aquí no puede ser cierto que haya debido proceso para unos y debido proceso para otros. Para si el juez te ve bien, debido proceso, y si el juez te ve mal, malísimo proceso. Eso no puede ser. Debe respetarse la igualdad de todos ante la ley. A un proceso, diría alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a un proceso justo que le garantice todas las libertades de una defensa apropiada, legítima, ante su juez natural. Doctor Guerra, muchas gracias por la docencia a esta hora para la audiencia de Next Noticias. Pase usted buenas noches. Hombre, para servirle. Dios bendiga a la patria.